Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a estar comenzando esta clase. Esta clase trata sobre el texto Rizoma de Deleuze y Guattari. Ahí tenemos en la placa lo que tiene que ver con la presentación del texto. Es la introducción al libro Mil Mesetas. Este texto es del año 1976. Si bien el libro en sí mismo, Mil Mesetas, es unos años posterior, es del año 1980. Bien, ahí vamos a comenzar. Elegí dos frases para comenzar la clase. Son frases que tienen que ver con la epistemología del devenir, de la cual uno de los exponentes más importantes es el filósofo griego presocrático Heráclito, ¿sí? En la cual lo que estamos viendo en la primera frase es la relevancia que Heráclito le daba a lo que tiene que ver con lo que él llama el estado de flujo continuo en el cual sostiene que se encuentran todas las cosas. Desde este punto de vista, va a decir Heráclito, la estabilidad es una ilusión, y va a estar haciendo un contraste, ¿sí? Y una problematización bastante fuerte de lo que tiene que ver con la epistemología del ser, que es la que en su tiempo postulaba Parménides, y de la cual, de alguna manera, posteriormente en nuestra historia filosófica y en lo que tiene que ver con la subjetividad nuestra occidental, es la que de alguna manera terminó prevaleciendo. En la segunda frase que elegí es una frase de Nietzsche, también tiene que ver con la epistemología del devenir, en este caso relacionada con el conocimiento, ¿sí? Y a veces el dogmatismo al que nos lleva la búsqueda de certezas con relación al conocimiento se transforma, como dice Nietzsche, en soberbia, ¿sí? Cuando de alguna manera nos aferramos a conocimientos que suponemos universales, que suponemos esenciales, que suponemos permanentes. En ese caso, todo lo que vamos a estar estudiando en esta clase de Deleuze y Guattari, y profundizando más en Deleuze particularmente, va a tener que ver con un cuestionamiento muy profundo a todas las formas de dogmatismo. Bien, vamos a comenzar con la presentación de los autores. Una presentación bastante breve en el sentido biográfico. Gilles Deleuze, filósofo, 1995, abarcando entonces la mayor parte del siglo XX. Coautor con Guattari de los volúmenes El Antiedipo y Mil Mesetas, que integran la serie que ellos llaman Capitalismo y Esquizofrenia. En El Antiedipo, que no vamos a abordar hoy, Deleuze y Guattari lo que hacen es una crítica muy fuerte, muy feroz al psicoanálisis en su versión más dogmática y a la pretensión de universalidad del psicoanálisis en cuanto a su concepción de la estructura psíquica y la preeminencia sobre todo de la estructura edípica en la constitución del aparato psíquico. También, por supuesto, el libro es bastante extenso, hay toda una serie de cuestiones que nos exceden para la clase de hoy, pero causó bastante repercusión en su momento y bastantes polémicas. Es un libro en el cual Deleuze y Guattari atacan fuertemente la tesis estructuralista, sobre todo representada en su momento y en su medio, estamos hablando en Francia, por Lacan. En este caso, el libro Mil Mesetas, que es posterior, es de 1980, va a presentar lo que podríamos llamar de alguna manera la concepción de la multiplicidad que Deleuze y Guattari despliegan a lo largo de todo este libro, muy rico, muy complejo, muy intenso, muy interesante también. Entonces vamos a estar estudiando la presentación. Como les decía, Rizoma es la introducción a este libro.
Bien, aquí tenemos a Guattari, 1930-1992, filósofo psicoanalista, y también es coautor con Deleuze de otros dos libros, Kafka por una literatura menor, 1975, y ¿Qué es la filosofía?, de 1991. Bien, lo que vamos a ver hoy entonces es, en principio, un acercamiento a la lógica rizomática, tal como la plantean Deleuze y Guattari, y una articulación epistemológica entre la lógica de la multiplicidad, que es de lo que les estaba comenzando a hablar recién. La lógica de la multiplicidad es esta lógica a partir de la cual van a indagar, van a problematizar y cuestionar la lógica de la representación, que es la lógica que nos llega en relación a la historia de la subjetividad nuestra, ¿no es cierto? No solamente moderna, sino de la subjetividad occidental en sí misma. Muchas veces se plantea, se dice que la filosofía de Deleuze de alguna manera plantea una inversión al platonismo en relación a la relevancia que Platón le otorga a lo trascendental, al mundo de las ideas con mayúsculas en términos de las trascendencias. Y en ese caso es que me refiero a la epistemología y a la lógica de la multiplicidad como algo que excede, ¿sí?, en su problematización el periodo de la modernidad. Entonces, por eso es una articulación entre la lógica de la multiplicidad y la problematización de la concepción del ser en la historia de la filosofía. El desarrollo de la clase está dividido en tres partes. El primero tiene que ver con es bastante descriptivo del texto, bastante apegado al texto, en cuanto a la presentación de los principios del rizoma, tal como Deleuze y Guattari lo plantean en su texto. La segunda parte es una profundización en el sentido de una aproximación a la obra de Deleuze en sí misma. Es un autor que particularmente me ha interesado a lo largo del tiempo, en el cual he participado en cuanto a investigaciones acerca de su obra, sobre todo también a la recepción de Deleuze en nuestro medio, me refiero aquí en Argentina, y en una tercera instancia, y relacionado con esto último que estaba diciendo recién, vamos a ver diferentes miradas sobre Deleuze de diferentes personalidades de también distintos ámbitos. Algo muy interesante en Deleuze es que no se agota en su ámbito, en su rubro, ¿sí? No se agota en lo que tiene que ver con lo que llamaríamos el género de la filosofía, sino que por el contrario toda su obra tiene que ver con una noción de apertura, una noción de lo que ellos van a llamar, Deleuze y Guattari, agenciamiento, que tiene que ver con esta capacidad de cruzar, ¿sí?, de enriquecer a partir de lo heterogéneo. El agenciamiento, ya lo vamos a ver, tiene que ver con la potencia de lo heterogéneo para dar nacimiento a lo nuevo. Y en este caso, todo lo que implica la división en géneros y en categorías es algo sobre lo cual Deleuze va a indagar bastante en el sentido de la problematización, ¿sí?, de todo esto. Bien, vamos a continuar. Como les decía recién, comenzamos con Rizoma y sus principios. El libro se llama Mi Mesetas, como les decía anteriormente, y sobre el término meseta, ellos lo toman de Gregory Bateson, ¿sí?, un autor muy interesante. Uno de los libros más famosos de Bateson se llama Pasos hacia una ecología de la mente, relacionado con la corriente sistémica. En este caso afirman que la meseta tiene que ver con una región continua de intensidades, ¿sí?, que vibra sobre sí misma y que se desarrolla evitando cualquier orientación
hacia un punto culminante o hacia un fin exterior. Bien, la lógica de la multiplicidad a veces también se la llama lógica de las intensidades. Vamos a ver por qué, ¿sí? Ahí puse en rojo esta palabra, ¿no? Esto que dice que vibra sobre sí misma. Hay algo allí que tiene que ver, que interpela la categoría de representación también, como instancia de mediación. Y en este sentido, epistemológicamente, van a presentar otra visión que es bastante, de alguna manera presenta una ruptura, como les mencionaba anteriormente, importante con respecto a las categorías con las cuales estamos formados o con las cuales solemos pensar que son las categorías ligadas a la concepción del ser, de los universales, de las esencias, etc. Bien, entonces va a decir ahí en la placa, proponen no poner el énfasis en la significación o en la comprensión, sino preguntarse con qué funciona, en conexión con qué hace pasar o no intensidades. En botánica, el rizoma es un tallo o bulbo subterráneo que crece y se desarrolla horizontalmente sin un fin predeterminado y con máxima capacidad de conexión entre sus componentes. Bien, aquí la palabra horizontalmente la marqué porque también es uno de los ítems, digamos, estrella para la concepción de Deleuze y Guattari. Todo lo que se desarrolla en forma horizontal, interpelando, ¿sí?, lo que tiene que ver con lo que se presenta en forma jerárquica. De hecho, vamos a ver en esta parte final, en este párrafo final de esta placa, la tensión que ellos presentan con la lógica arbórea, que sería una lógica jerárquica. Dice jerárquica, finalista, binaria, significante. Y la rizomática la van a plantear en términos de horizontal, ligada a la multiplicidad, asignificante, indeterminada. Estamos empezando entonces a ver acá una tensión muy importante entre dos lógicas distintas, en la cual el equilibrio entre ambas va a ser algo en lo cual Deleuze y Guattari van a constantemente enfatizar la importancia. No se trata de establecer una antinomia en el sentido de bueno o malo en este contraste, sino lo que ellos pretenden es visibilizar cómo uno de los polos, el que tiene que ver con la concepción del ser, ha predominado, ha absolutizado la forma de entendernos y de entender al mundo, y cómo el otro ha quedado bastante invisibilizado. Y aquí comenzamos entonces con los principios del rizoma. El primero y el segundo principio, principios de conexión y de heterogeneidad. Bueno, les había mencionado al principio ya la relevancia de la heterogeneidad cuando les hablaba del agenciamiento. Para Deleuze y Guattari, todo lo que se presenta en términos de heterogeneidad tiene la potencialidad de generar lo inédito, lo nuevo, y eso va a estar relacionado con la idea de, en términos más amplios, de libertad, ¿no? De libertad, la libertad que nace de la experimentación. Esto que yo les estoy diciendo así con estas palabras, lo vamos a ver desplegado a lo largo de toda la clase. Bien, cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro. Un rizoma no cesa de conectar eslabones de diferentes áreas, ahí hay algunas nombradas. No tiene un principio ni un fin, siempre crece por el medio, ¿sí? Siempre tiene un medio por el que crece y desborda. Y el medio no es una media, en el sentido estadístico, sino por el contrario, donde las cosas adquieren velocidad. Esta noción de velocidad, esta noción de cruces de umbrales, es una noción muy importante para Deleuze y Guattari en términos de esta otra lógica, que es la lógica de las intensidades. Le van a dar mucha importancia a esto, aquello que tiene que ver con
las velocidades, las dimensiones, los tamaños, aquello que cambia de naturaleza al pasar cierto umbral, y eso va a estar en tensión o va a presentar una diferencia muy importante con la epistemología del ser y de la representación. Bien, procede por variación, expansión, conquista, captura, inyección. No es objeto de reproducción. Tercer principio. El anterior era el que presentaba de A2. Tercer principio es el principio de multiplicidad. Acá hacen una aclaración importante, la multiplicidad como sustantivo. Aquí lo que quieren hacer Deleuze y Guattari, lo que hacen es no quedar en la antinomia de lo uno y lo múltiple, que es como se ha tomado a la multiplicidad en la historia de la filosofía en general, contraponiéndola a lo uno. Por eso les interesa mucho presentar a la multiplicidad en sí misma como sustantivo, que es algo que prácticamente nunca se había planteado como tal, era como un punto ciego de nuestra historia del pensamiento, de nuestra historia filosófica, de nuestra epistemología. Entonces por eso dicen que la multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones, que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza. Ahora, presentar algo en el sentido de algo que no tiene sujeto ni objeto es algo bastante audaz, bastante también, digamos, perturbador en el sentido de las categorías con las cuales estamos habituados a pensar, no solamente a pensar el mundo, sino a pensar el conocimiento en sí mismo. Entonces, interpelar esta antinomia tan fundante del conocimiento, en este caso el conocimiento de la modernidad, como es la antinomia sujeto-objeto, es algo que supone, ¿no es cierto?, una ruptura, un descentramiento, o sea, nos lleva a proponernos un descentramiento que en principio no es fácil de abordar. Van a decir que en un rizoma no hay puntos ni posiciones, solo hay líneas, y que no se deja codificar. Bueno, esto tiene que ver con la idea también de aquello que tiene cierta libertad, ¿sí?, para salirse de sus bordes definidos, para salirse de sus códigos, por eso dice no se deja codificar. Y cuando menciona que solo tiene líneas, yo aquí les quiero recomendar un texto de Deleuze que se llama Políticas y que está dentro de el libro Diálogos, ¿sí?, donde Deleuze habla de las tres líneas de segmentariedad, la línea de segmentariedad dura, la línea de segmentariedad flexible y la línea de fuga. Estos tres tipos de líneas van a responder a grados de estructuración distintos. La primera va a tener que ver con la línea más estructurada, la línea que produce formas, la va a relacionar con, por ejemplo, todo aquello que nos formaliza en términos de áreas de vida, trabajo, familia, estudios, etc. Es una línea muy necesaria, pero también en su extremo puede ser una línea que nos lleve a la cristalización y a la rigidez. La segunda línea, la línea que ellos van a llamar de segmentariedad flexible, es la línea que tiene que ver con aquello en lo cual no remite a un área de vida o no remite a un área que nos estructure o no remite a una obligación, sino que va a tener que ver con, por ejemplo, un hobby, algo que nos gusta, que nos llama desde el deseo, desde la motivación, desde las ganas. Y la tercera línea, la línea de fuga, van a decir que es una línea de abolición, en el sentido de algo que nos arrastra, que sentimos que perdemos el control, y es una línea que en su extremo, por eso la llaman de abolición, es una línea destructiva, ¿sí?, destructiva de cualquier tipo de forma. Por eso Deleuze y Guattari, cuando hablan de las líneas, también en el libro 1000 mesetas hay todo un capítulo relacionado con esto, pero me parece que el texto Políticas del libro Diálogos es bastante
específico y focalizado sobre esto, por eso se los recomendaba. Van a decir la importancia, y lo vamos a ver posteriormente, del equilibrio entre estas tres líneas para poder desarrollarnos. Bien, van a decir entonces que las multiplicidades se definen por el afuera, ¿sí? Para la línea abstracta, línea de fuga por la línea abstracta de fuga o de desterritorialización. Esta es la tercera línea que les presentaba recién. A veces los nombres pueden sonar justamente abstractos o muy nuevos, pero lo importante es entender en principio el sentido, ¿sí?, a lo que se está refiriendo. Por eso cuando habla aquí al final el plan de consistencia tiene que ver con el plano en el cual se desarrollan esta posibilidad de aquello que no se deja codificar, aquello que tiene que ver con una fuga, ¿sí? Y dice que es el afuera de todas las multiplicidades. Vamos a ver aquí el cuarto principio de ruptura asignificante. Aquí lo que les interesa marcar a Deleuze y Guattari es que un rizoma, si bien puede ser interrumpido en cualquier punto, siempre tiene la capacidad y la potencia de recomenzar, ¿sí?, de volver a reconfigurarse y continuar. El ejemplo que da en la naturaleza es el ejemplo de el camino de hormigas. Cuando hay algo que lo obstruye, tiene la posibilidad de reconstruirse y volver a comenzar. Bien, al final, el párrafo final me parece muy importante. El rizoma es acentrado, no jerárquico y no significante, definido únicamente por una circulación de estados. Allí marqué especialmente esa última parte de circulación de estados, porque remite entonces a toda esta concepción epistemológica en Deleuze y Guattari de la multiplicidad y de las intensidades, que tienen que ver con la posibilidad incesante del cambio de estados, y aquello que no remite a una jerarquía ni a un centro fijo, y tampoco entonces a una significación determinada o predeterminada. Bueno, a este respecto, cuando hablamos de significación, es imposible no referenciar, por lo menos nombrarlo, uno de los libros más importantes de Deleuze, que es La lógica del sentido, en el cual Deleuze aborda en diferentes capítulos que están referenciados como series, la problemática del sentido tal como él la entiende. Es un libro que es previo a su encuentro con Guattari, y en el cual justamente va a dar, digamos que va a ser el antecedente a la concepción del inconsciente y del deseo que van a trabajar Deleuze y Guattari, tanto en el Antiedipo como en 1000 mesetas, que va a tener que ver con aquello que no tiene un sentido predeterminado, ¿sí?, o un sentido esencial, sino una concepción del sentido como algo que constantemente se está construyendo en relación a, en conexión y en relación a lo que se llamaría el afuera, ¿sí? Esto lo vamos a profundizar en alguna de las placas posteriores, pero me parece importante empezar a referenciar también toda la problemática del sentido como algo nuclear en la concepción de Deleuze y en la colaboración entre Deleuze y Guattari también. Bien, quinto y sexto principios, que es el principio de cartografía y calcomanía. Van a decir Deleuze y Guattari que la calcomanía remite a un inconsciente representativo cristalizado en complejos codificados. Entonces muchas veces van a decir que el psicoanálisis tiene que ver con eso, tiene que ver con una lógica entonces del calco, ¿sí?, de la copia, de la imitación, de algo que ya está dado. En cambio, van a decir que el principio de cartografía
va a remitir a algo que está orientado hacia una experimentación que actúa sobre lo real y que no remite a un inconsciente cerrado sobre sí mismo, sino que por el contrario lo construye. Entonces van a decir que la lógica de la cartografía tiene que ver con mapear el deseo y que esto contribuye a la conexión de los campos. Dicen que una de las características más importantes del rizoma quizás sea la de tener múltiples entradas, contrariamente al calco, que siempre vuelve a lo mismo, ¿sí? Ahí entrecomillado esa última parte de a lo mismo. Y aquí la crítica que hacen al psicoanálisis es en relación a los puntos de llegada que el psicoanálisis aborda, que el psicoanálisis plantea, ¿sí? Ya de manera predeterminada, en la cual muchos de los abordajes clínicos van a terminar sobre esos puntos de llegada, ya sea el complejo de Edipo, ya sea el complejo de castración, sea alguna de las fases de la evolución de la libido, sea alguna problemática ligada al principio paterno, materno. Lo que van a plantear Deleuze y Guattari es que el psicoanálisis muchas veces reduce, homogeneiza la complejidad de la clínica en función de una teorización sobre la cual la riqueza y la complejidad de lo singular se pierde o por lo menos se reduce. Bien, hay unas frases finales en relación al rizoma. Dice, una meseta no está ni al principio ni al final, siempre está en el medio. Un rizoma está hecho de mesetas. El rizoma tiene como tejido la conjunción y constantemente, ¿no es cierto? Siempre agregando una dimensión más. Y en esta conjunción, dicen, hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser. Bien, aquí lo que podemos tener en cuenta es la distinción entre una lógica disyuntiva, que se expresa generalmente la lógica disyuntiva cuando planteamos esto o lo otro, ¿sí? Una lógica que tiende a polarizar y a generar antinomias excluyentes. En relación a eso, el rizoma, dicen Deleuze y Guattari, tiene como tejido otro tipo de lógica, que es una lógica inclusiva, podemos decir, de alguna manera, en la cual siempre estamos agregando una dimensión más. Por eso dicen y puntos suspensivos, otro y así sucesivamente, y van a decir sin un fin predeterminado. Y en esta conjunción, esa parte final, ¿no es cierto? Es la que tiene la fuerza, esta conjunción, para cuestionar y desenraizar y sacudir lo que tiene que ver con la ilusión de fijeza y de estabilidad que implica el verbo que nos construye subjetivamente, históricamente, filosóficamente, que es el verbo ser. Bien, vamos a abordar entonces una aproximación a la obra de Deleuze un poco más en general, en este segundo apartado. Nosotros vimos en la primera clase, cuando vimos la noción de caja de herramientas, habíamos visto algunas, el análisis genealógico de Foucault, la elucidación crítica de Castoriadis, y también vimos la deconstrucción de Derrida. En esta última herramienta, en la herramienta que tiene que ver con la deconstrucción, habíamos abordado aquello que tiene que ver con la lógica de las antinomias, como una lógica en la cual se establece que uno de los polos de la antinomia
tiene una jerarquía por sobre el otro, y que esa jerarquía no es algo que se dé por naturaleza, sino que las antinomias son construidas con determinados fines, intereses, en determinados momentos históricos, etc. Bien, lo que vamos a abordar aquí, lo que vamos a tratar de visibilizar, es cuáles son algunas de las antinomias que deconstruye la obra de Deleuze. ¿Sí? Ahí puse un paréntesis en el cual lo que me interesa es señalar que en la producción histórica de nuestra subjetividad occidental ha cobrado preeminencia el primero de los polos, el polo que está en la parte izquierda, ¿sí? Por sobre el segundo. En general ha cobrado una mayor preeminencia, y la lógica de la multiplicidad que plantean Deleuze y Guattari, y que filosóficamente profundiza Deleuze en sus otras obras, por su lado, es una lógica que de alguna manera interroga, como vengo diciendo, estas antinomias que se focalizan en lo que tiene que ver con la epistemología de las esencias y del ser. Bien, allí está la lista. Ser, devenir, esencia, apariencia, identidad, diferencia, sujeto, objeto, mente, espíritu, alma, cuerpo, materia. Esta creo que particularmente es una de las fundantes de nuestra subjetividad en términos históricos. Razón, locura, y representación, forma, código. Estas las pongo en otro color porque las pongo juntas. Estaría en tensión con intensidad, vibración, flujo. Bien, allí en esta placa pongo algunos párrafos que tienen que ver con Deleuze en sí mismo, con una presentación, una profundización en los intereses de Deleuze. Propone pensar la diferencia en sí misma sin remitirla a una identidad que opere como fundamento y como sustancia esencialista, la diferencia como intensidad y esta como profundidad de la sensación. A esto alude la lógica de la multiplicidad, lo múltiple como sustantivo, y lo que denomina inversión del platonismo, cuestionar la idea como esencia trascendente. Bien, creo que esto ya lo había mencionado anteriormente, aquí está explicitado en esta placa. A su vez, sitúa el sentido en el plano de una producción y una composición, y no en el de un develamiento o descubrimiento. El sinsentido abre el juego a los sentidos posibles. Creo que aquí podemos articular con una de las críticas más fuertes que hacen al psicoanálisis. En general, cuando hablo de las críticas al psicoanálisis, estoy hablando sobre todo a la parte dogmática, ¿sí? Cuando el psicoanálisis tiende hacia el dogmatismo y no necesariamente hacia el psicoanálisis en general. El psicoanálisis en su historia ha tenido muchos autores con un abordaje, por supuesto, abierto, ¿sí? En el sentido de no cerrarse dogmáticamente en algún plano o en algún tipo de rigidez que quite la posibilidad de una integración con otros conceptos, con otros campos, con otros saberes. Eso tiene que ver con el sentido de, digamos, de esa manera podemos evaluar el menor o mayor dogmatismo de una corriente, de una teoría, de un autor, en ese grado de mayor o menor apertura para conectar y para asociar con saberes, conceptos, herramientas, teorías, autores de otros campos. Bueno, aquí cuando abordan la problemática del sentido, en este punto que tiene que ver con una producción y una composición, y no en el de un develamiento o descubrimiento, yo creo que ahí tiene que ver, está interpelando la operatoria de la interpretación en el psicoanálisis, cuando la interpretación remite a un develamiento de algo esencial y de algo que en su categoría de esencial siempre está oculto, ¿sí? Nosotros vamos a estar también en estas clases interpelando esta antinomia
que muchas veces en el psicoanálisis se da entre lo manifiesto y lo latente, ¿sí? Lo manifiesto como el lugar de lo superficial, como el lugar del error, como el lugar de lo que no es, lo que de alguna manera no tiene una importancia o una relevancia notable, y por otro lado el lugar de lo latente como el lugar de la verdad, de la esencia. Bueno, este tipo de lógica es la lógica que interpelan Deleuze y Guattari. Lo que van a marcar es que en la superficie misma de las cosas se encuentra la complejidad, se encuentran los matices, y que allí el sentido tiene que ver, por eso marcan, por eso dicen, con una composición, con una determinada composición y algo que se produce, no algo que viene dado o que hay que llegar a una supuesta profundidad. Bien, ahí en el párrafo final, sus libros Diferencia y Repetición y Lógica del Sentido dan cuenta de estas inquietudes y son los antecedentes inmediatos a su encuentro con Guattari. Bien, allí elegí algunas frases del libro Conversaciones de Gilles Deleuze. Yo les recomiendo a los que quieran comenzar con Deleuze los libros Diálogos y Conversaciones, que son los que son más, de alguna manera, más amenos, más claros para comenzar a indagar y a profundizar en él y en su epistemología y en sus preocupaciones. Esta primera frase va a marcar un cierto linaje epistemológico. Ahí va a mencionar a Lucrecio, a Hume, Spinoza, Nietzsche, y el vínculo, el hilo conductor que va a estar relacionado por esos autores, va a decir Deleuze, tiene que ver con una crítica de lo negativo, una cultura de la alegría, un cuestionamiento a la interioridad, ahí dice el odio, la interioridad, la exterioridad de las fuerzas y las relaciones, la denuncia del poder, etc. Y en Nietzsche, de Nietzsche va a tomar, bueno, primero va a mencionar la importancia que ha tenido para él el encuentro con Nietzsche, va a mencionar lo que le transmite en términos de intensidades, afectos, experiencias, algo que va a estar muy ligado a todo lo que él está presentando con Guattari en estos libros. Y me interesó la parte final también, donde dice que lo que tiene que ver con decir algo en nombre propio no tiene que ver con un yo, con una persona, con un sujeto, sino que eso se da al cabo de abrirse a las multiplicidades que nos atraviesan enteramente, a las intensidades que nos recorren, y eso tiene que ver con una apertura, ¿sí?, hacia la afuera, ¿sí?, hacia las intensidades que nos recorren en nuestro encuentro con, justamente, con las intensidades del mundo en sí mismo. Por eso van a cuestionar esta idea de la subjetividad en términos de interioridad. Estamos acostumbrados a ver muchas veces en nuestra carrera, en nuestra facultad, cómo muchas veces se entiende lo subjetivo como lo esencial o como lo interior. En este caso, Deleuze y Guattari, con toda esta lógica epistemológica que estamos abordando, van a cuestionar fuertemente esto, y van a plantear que la subjetividad se construye permanentemente, se está construyendo en relación en el encuentro con lo que llamamos el afuera, ¿sí? Y también la subjetividad no tiene que ver con una esencia fija o con una esencia inamovible en ese mismo sentido. Bien, aquí hay otra frase del libro Conversaciones, tiene que ver con la crítica de psicoanálisis. Critican la reducción de la libido a las catexis familiaristas, ¿sí? Y en ese sentido dicen que, bueno, critican la visión del estructuralismo, como les decía antes, o del simbolismo, que marcan esa posición de cierta rigidez, y marcan esta cuestión, ¿no? Decimos que la libido actúa mediante catexis inconscientes, que difieren de las catexis preconscientes de interés, pero que
como estas últimas conciernen al campo social. Bueno, la importancia que ellos le van a dar al campo social, también a lo que les mencionaba antes de la conexión con el afuera, siguen abordando esta visión, en esa crítica al psicoanálisis en cuanto al reduccionismo que perciben ellos, ¿no es cierto? Esto también que dice al principio de el culto a Edipo, ¿no? Bien, y en este mismo sentido es que van a abordar su concepción del deseo. Su concepción del deseo va a tener que ver con la epistemología del devenir, tiene que ver con la epistemología que nos marca que el deseo tiene que ver con la experimentación, y en ese sentido con la experimentación siempre conlleva y en ese sentido la experimentación siempre lleva, van a decir, algún grado de incertidumbre. Entonces van a plantear o nos van a de alguna manera interpelar qué grado de incertidumbre estamos dispuestos a asumir en cuanto a la experimentación que supone descubrir nuestro deseo. Entonces ahí tomé una frase de una filósofa que fue también alumna de Deleuze, que se llama Maite Larrauri, y que habla justamente de esta concepción del deseo. En Deleuze dice: de lo que hay que liberarse es del lenguaje del ser. El lenguaje del ser es el lenguaje identitario de las esencias. Adoptando una identidad, adopto también los deseos que van implícitos en esa identidad, y eso lo marca como una impostura. El deseo es una producción, una creación, lo que crea es mundos. Por eso el deseo discurre, concatena objetos, forma ese mundo. La cuestión es saber si somos productores o no de nuestros deseos. La identidad produce reconocimiento, un lugar en el mundo y tranquiliza. El lenguaje del ser da tranquilidad y previsibilidad. Bien, entonces lo que estamos viendo es que la concepción del deseo en Deleuze y Guattari a lo que va a atender es a una construcción incesante en la cual no hay un punto de llegada fijo, tampoco hay una significación fija, sino que lo que hay es un recorrido, un devenir, en el cual vamos experimentando y vamos logrando o no diferentes grados de intensidad con respecto a aquello que nos motiva y nos hace encontrarnos con nuestro deseo. Siempre de forma transitoria, o sea, está claro que aquí el deseo no tiene que ver con algo esencialista, ¿no es cierto? Bien, aquí lo que vamos a ver en este cuadro es, de alguna manera está en relación con todo lo que venimos desarrollando, pero aquí está en forma de cuadro, ¿sí? En forma de dos planos, plano de inmanencia, plano de organización. El plano de organización, que es lo que vamos a ver a la derecha, tiene que ver con todo aquello que nos construye como sujetos en términos de formas definidas, en términos de lo útil y de lo moral. De hecho, se define por un estar molar, van a decir. Opera por cortes binarios, opera por territorialización de flujos. Es aquello que detiene el movimiento de alguna manera y produce cortes, ¿sí? Tiene que ver con el aparato de Estado que sobrecodifica todos los segmentos. Es el plano de la ley, el trabajo, la familia, la productividad organizada. Y es, en definitiva, el plano de la representación. Por el contrario, el plano de inmanencia va a tener que ver con en tensión con eso, ¿no es cierto? El plano de inmanencia va a tener con una ráfaga intensiva que no busca sujetos ni formas, sino velocidades y lentitudes. Lo relaciona con la potencia de obrar y pensar. En ese sentido está directamente relacionado con Spinoza, con el filósofo Baruch de Spinoza, y remite a un estar molecular. Bien,
tiene que ver con, ahí tienen en el cuadro, dice con un diagrama de movimientos, aceleraciones, elementos, etcétera, opera líneas de fuga, y en lugar de tener que ver con sujetos o substancias, tiene que ver con modos que distribuyen los afectos y las intensidades. Poder de afectar y ser afectado. En toda esta parte está muy vinculado con Spinoza, en esto que tiene que ver con los modos y con el poder de afectar y ser afectado. Lo interior es tan solo un exterior seleccionado y lo exterior un interior proyectado. Se ve aquí que esa división tajante entre lo que llamamos lo interior y lo que llamamos lo exterior se reduce al mínimo, ¿sí? El lenguaje, estructurado en la binarización significante, se ve desprotegido por la ambigüedad de las intensidades. Se recupera lo ambiguo del lenguaje como potencia creativa del mismo. En esta última frase de la ambigüedad del lenguaje la va a retomar Tato Pavlovsky, lo vamos a ver en unos momentos, cuando habla de la importancia que para él tiene Deleuze en términos de la relación que en su práctica él establece con lo que le interesa de Deleuze en cuanto a el teatro, por ejemplo. El teatro, el psicodrama, todo lo que él ha trabajado en relación a la potencia de la ambigüedad del lenguaje y la creatividad que supone. Bien, aquí en esta placa lo que estamos viendo es lo que les mencionaba anteriormente en cuanto a la necesidad del equilibrio entre las diferentes líneas. Yo les mencionaba las tres líneas que abordan en su texto políticas: la línea de segmentariedad dura, la línea flexible, la línea de fuga. En este párrafo me parece que es muy importante en ese sentido y remite a ello, y es muy claro y muy descriptivo. Entonces va a decir construir un necesario equilibrio entre lo indeterminado de la potencia y lo determinado de las formas. Esto permite no vivir ambos planos desde una lógica binaria y irreductible, sino por el contrario, su movimiento permite el fluir de la territorialización, desterritorialización y reterritorialización, que es justamente el movimiento del devenir, ¿sí? Ahí marqué movimiento porque me parece muy importante esa palabra, y también devenir. De esta manera, las fuerzas libres habitan justamente con su movimiento en el entremedio de las formas. Me parece que aquí podemos visibilizar claramente la posible convivencia entre los diferentes tipos de líneas, ¿no? Sobre todo en esa parte final, cuando menciona las fuerzas libres habitan con su movimiento en el entremedio de las formas. Bien, mirada sobre Deleuze. En el año 2003 estaba participando en un grupo de filosofía, seminario de los jueves de Tomás Abraham. En ese marco hicimos una investigación con un grupo que tuvo el título La recepción de Deleuze en la Argentina. Hicimos varias entrevistas, muy interesante toda esa etapa y ese periodo. Y en esas entrevistas abordamos el tema justamente, como les decía en el título, de la recepción de Deleuze en nuestro medio. En este caso empezamos con Tato Pavlovsky, que alude a la relevancia de la experimentación que ha tenido para él su encuentro con la obra de Deleuze, y va a decir que la experimentación incluso tiene mayor importancia que la interpretación para su trabajo. Entonces le va a dar un lugar muy relevante, muy importante a toda la parte expresiva y estética, ¿sí? Bien, lo expresivo, lo estético, y dice Pavlovsky al final de esta frase, buscando niveles de imaginación. O sea que esos son algunos de los ejes fundamentales sobre los cuales Pavlovsky ha trabajado en su forma de abordar la clínica terapéutica. Bien, también dice Pavlovsky, contactar con Deleuze te cambia la manera de pensar, resonar, experimentar, con la multiplicación dramática, que es la versión objetivada de la multiplicidad.
La multiplicación dramática, como vimos, es el dispositivo que Tato Pavlovsky y Hernán Kesselman crearon, tomando, entre otros autores, elementos de la concepción epistemológica y filosófica de Deleuze y Guattari. Bien, ahí repasa las diferentes estares del terapeuta de grupo, el estar molecular, en el cual dice uno está pasivo y deja pasar intensidades, y el estar molar, en la cual entraría la parte de la interpretación en sí misma, ¿no es cierto? Y finalmente, dice Tato, la clave de Deleuze es lo no representativo, establecer devenires en los personajes, devenires no escritos, y aquí los que les mencionaba antes, ¿no es cierto?, con respecto a la ambigüedad del lenguaje. Desrealización del lenguaje. Pavlovsky ha trabajado mucho con el teatro de Beckett, dice que es muy deleuziano, y dice valora mucho el lenguaje que no es hablado. Bien, vamos a pasar a otra autora, Adriana Zambrini, autora del libro El deseo nómade, libro en el cual articula la clínica con la epistemología de Deleuze, Guattari, Nietzsche, Spinoza, en fin, toda esta línea que estamos viendo. Dice Zambrini, con Deleuze, Spinoza y Heráclito encuentro una idea afirmativa a partir de la cual pensar. Dice que tiene que ver con otro tipo de agenciamiento, una propuesta de desrostrificación, lo indeterminado, lo no seguro. La rostridad es un concepto que Deleuze y Guattari trabajan en el libro 1000 mesetas, en la cual tiene que ver con aquello que captura y no deja circular la potencia de lo creativo, la potencia de lo nuevo, ¿sí? Entonces, cuando Zambrini dice una propuesta de desrostrificación, tiene que ver con eso, con permitirnos liberar aquello que tiene que ver con la potencia, ¿sí? En nosotros, en nuestra subjetividad, en nuestros encuentros, en el deseo, etc. Va a decir Zambrini entonces lógica de la relación, no lógica de los términos. Caen o se relativizan también las taxonomías y las nosografías. Pensamiento tradicional en psicología, dice Zambrini, la existencia culpable, el pensamiento religioso, rostrificación de las ideas, y esto lleva, esta rostrificación, esta pérdida de la potencia, hacia un debilitamiento del pensamiento mismo y la búsqueda de las figuras de autoridad en las cuales tendemos a repetirnos. A veces esta búsqueda de las figuras de autoridad remite a repetir literalmente las frases de otros como si fueran verdades absolutas, fijas, inamovibles. Y finalmente Zambrini dice que esto tiene la ventaja de no ser una teoría, sino una suerte de corriente de aire. Bueno, esta relación, esta metáfora con el plano del aire, o vamos a ver después de una sensación de oxigenación, de apertura, se repite en diferentes personalidades cuando se refieren a la obra de Deleuze, como aquella obra a partir de la cual se han permitido abrirse a nuevas visiones, experimentaciones, formas de hacer y de ser, y a eso remite cuando en esta última frase dice que esto no se limita a una teoría, ¿no? Podemos decir, no se limita a una teoría en términos de un sistema cerrado o de un sistema fijo o rígido. Bien, Tomás Abraham, filósofo, autor de Pensadores Bajos. Allí elegí ese libro, Pensadores Bajos, porque es uno de los libros en los cuales aborda a Deleuze. Tiene muchísimos libros escritos. Y ahí destaqué algunas frases. Dice, toda la filosofía de Deleuze es contra el pensamiento binario, ¿sí? También va a decir que es un pensamiento en el cual logra quebrar con la idea de representación que acompaña la filosofía desde su nacimiento, y es una invitación, dice Tomás Abraham, Deleuze es una invitación a construir el propio interés en el sentido del deseo, y ahí lo relaciona con Kant en el sentido de esta construcción sin una tutela, ¿sí?, que nos garantice
algún tipo de lugar o de ser. También dice, bueno, todo funciona y se conecta de un cierto modo, acá de vuelta la importancia de los modos. No pensar filosóficamente la filosofía, el problema es el pensar. Y aquí dice una frase que viene muy bien para abordar a Deleuze, sobre todo cuando en nuestro primer acercamiento a Deleuze aparece esta sensación de algo que nos interpela, en el sentido de presentarnos como otra epistemología distinta a la habitual. Eso produce una sensación de confusión o de no entender. Y me parece que en esta frase es muy interesante porque dice, se piensa cuando no se entiende, sino para qué vamos a pensar, basta con saber. Me parece muy descriptiva esa tensión entre el pensamiento y el saber en cuanto a cómo estamos habituados a abordar el saber en general, ¿sí? Cómo el saber es a veces un escudo, digamos, algo a lo cual nos aferramos de manera rígida, o algo a lo cual simplemente nos da un cierto estatus de poder, ¿sí? O remite a algún tipo de garantía en ese sentido. Como animarnos a no entender y a seguir conectados con eso que no entendemos y ver qué nos pasa con eso, remite también no solamente a algo del saber en el sentido de lo racional, sino que la obra de Deleuze también aborda y también nos interpela en tanto a cierta apertura en relación a la sensibilidad misma. Entonces dice Tomás Abraham, lo importante es si podés conectar lo que sabés, que ya es suficiente, con algo. No es cuánto sabés, sino qué haces con lo que ya sabés. Es de la riqueza, no de la carencia o de la falta. En esta última parte final creo que lo podemos relacionar con la crítica que hacen a la concepción del deseo y del inconsciente en el psicoanálisis, sobre todo cuando en el psicoanálisis se aborda el inconsciente y el deseo desde el lugar de la falta y de la carencia. Aquí creo que esto se relaciona también con la distinción que hace Spinoza, ¿sí? Baruch de Spinoza, cuando habla de aquello que aumenta nuestra potencia de obrar o aquello que la disminuye. En ese sentido, Spinoza va a hablar de las pasiones tristes y las pasiones alegres, y creo que toda la obra de Deleuze, o gran parte de ella, y la colaboración con Guattari, tiene que ver con recuperar algo de la potencia y de la alegría en la subjetividad, y en este sentido es que se da gran parte de la interpelación que hace al psicoanálisis y a la tonalidad, si se quiere, anímica que se desprende de cierta concepción epistemológica del psicoanálisis. Bien, Sueli Rolnik, coautora con Guattari de Micropolítica, Cartografías del Deseo. Sueli Rolnik le va a dar mucha importancia a la experimentación, a la sensación, a la subjetividad, en cuanto dice ahí, laboratorio vivo, donde unos universos se crean y otros se disuelven. Vemos ahí la epistemología del devenir en plena acción, digamos. Dibujo de una forma o campo vivo de fuerzas, conocer el mundo como campo vivo de fuerzas, apela a la sensación, y la sensación, dice Sueli Rolnik, tiene que ver con la potencia viva en el cuerpo de las fuerzas de la realidad del mundo. Bien, cuando nosotros habíamos visto alguna de las antinomias que interpelaba la obra de Deleuze, justamente una tenía que ver con la antinomia entre el cuerpo, por un lado, y lo que tiene que ver con el alma, el espíritu, ¿sí? Por el otro. Habíamos visto algunas palabras clave que en relación a esa antinomia. El cuerpo estaba del lado de la materia, y es algo que en la historia filosófica nuestra, en la historia filosófica, religiosa, ha estado degradado. Entonces, bueno, en la lógica de la multiplicidad,
la potencia y la alegría del cuerpo tiene un lugar muy importante. Entonces va a decir que el acontecimiento, va a decir Sueli Rolnik, tiene que ver con una activación de una realidad intensiva. Bien, María del Carmen Calvo, autora de el libro Del espejo al doble, lenguajes del ser. Aquí aparece nuevamente la relación de Deleuze con la idea de algo que genera aire, que genera oxígeno, que genera una apertura. Lo relaciona con eso. Dice que lo yoico captura toda la energía de un sistema. Me pareció interesante esa frase. Como a veces lo que tiene que ver con el ego, con lo yoico, es algo que tiende a cerrarnos, a ponernos en un lugar de rigidez. Y bueno, y profundiza, le da mucha importancia a esta noción del devenir, ¿no es cierto? Entonces dice, preguntarse qué puedo ser en otras historias, en otros devenires. Puedo tener la vida cerrada en una historia, pero tengo los caminos abiertos en otras. Hay opciones, y la pregunta es por dónde se abre, dice. Entonces acá ya aparecen algunas articulaciones clínicas en relación a la epistemología del devenir. Bien, Alan Pauls, escritor, crítico literario, guionista. También ahí realizamos una entrevista. Aparece esta noción, dice que Deleuze fue para él viento, invención y algo ligado a un desprejuicio teórico, ¿no? Algunas de las cosas que él fue marcando. Y es importante cómo también lo relaciona, o sea, cómo le impactó a él, ¿no es cierto?, su encuentro con Deleuze. Dice que lo veía como un surfer, veloz, elegante, apasionado, desdeñoso, el señor de los bordes, dice Alan Pauls. Bien. Bueno, relaciona ahí el pensamiento con la inversión artística, lo emparenta con Barthes, con el escritor Roland Barthes. Y en nuestro medio, en el plano de la literatura, lo relaciona con el escritor César Aira. Bien, y también algo importante, algo interesante que dice que las obras de Deleuze a veces en diferentes momentos pueden generar diferentes cuestiones, ¿no es cierto? Esto se puede relacionar o aplicar en general a los encuentros que tenemos con aquello que leemos, con aquello que vivimos, etc. Y en esa frase final dice que muchas cosas que en su momento no me interesaron, o no entendí, o no me gustaron, terminaron siendo decisivas un mes, 2 años o un lustro más tarde. Bombas de tiempo, obras cuyos efectos trabajan temporalidades muy diversas y desconcertantes, retrasos, dilaciones, retroactividades. En esa última parte aparece la lógica del devenir, ¿no es cierto? Y la lógica rizomática. En esta cuestión de la relatividad del tiempo lineal, del tiempo secuencial, y también aquello que tiene que ver con la diferencia de intensidad. Bien, y para cerrar, quise incluir la primera frase del libro El Antiedipo, que tiene que ver con, es muy descriptiva, muy gráfica en relación a aquello que funciona, o sea, cómo funcionan y cómo conectan las cosas. Ahí van a ver que la parte clave de esta frase tiene que ver con, dicen, qué error haber dicho el ello, ¿sí? Dentro de la segunda tópica de Freud, super yo y ello. El ello como una instancia en la cual no tiene que ver con una sustancia, sino con algo que funciona, con algo que hace máquina, ¿sí? Esto que nosotros vimos hoy en relación a lo rizomático, en el Antiedipo lo abordaban de otra manera, pero de alguna manera tiene relación con esta noción de máquina, ¿no? Dice, en todas partes máquinas, y no metafóricamente, máquinas de máquinas con sus acoplamientos, sus conexiones. O sea que ya aparecía allí la importancia de lo que conecta, lo que acopla, y cómo ello produce efectos. Bien, estamos entonces cerrando por ahora esta clase.
Espero que les haya interesado, que los haya motivado o generado algún tipo de interés para seguir abordando la obra de estos autores, de Deleuze y Guattari, tan interesante, tan rica y que por lo menos a mí siempre me motiva para seguir abordándola y vivenciándola. Les mando un saludo y hasta la próxima.